Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo capítulo de MVP. Como, bueno, no está Cris conmigo, así que no tengo novedades de la semana ni próximos eventos. Poco chimento de mi parte, la verdad. Pero así que voy a pasar directamente a las invitadas, a las hermanas de Finis Studio, Delphi y Sofi. Mucho gusto, ¿cómo están, chicas? ¿Todo bien? Igualmente, gracias. Fran, gracias por invitarnos. Muchas gracias a ustedes por venir. Y bueno, ya vieron algunos capítulos, así que saben más o menos cómo es la modalidad. No, la verdad que no hay ninguna estructura ni ninguna cronología, así que vamos a ir charlando. Perfecto. Y que vaya saliendo. Bueno, les estuve stalkeando un poco, revisando un poco el currículum. Veía, Delphi, que vos habías estudiado comunicación social en el CUP. Le mandamos un abrazo grande a José también, que ha pasado por acá. Ok. Y vos, Sofi, hiciste publicidad en siglo XXI, Sí. así que las dos muy de la mano de lo que están haciendo hoy en día. Sí. Que justamente Finis, bueno, le voy a dejar a ustedes que los cuenten. Vos, Sofi, habías pasado por algunas startups como por ForMe y Enigma, así que el mundo de las startups ya un poco lo conocías. Vos, Delphi, pasaste por otras tipo agencias o consultoras de este estilo, y también veía que habías trabajado en una empresa de traducción, pero que también ayudaba a la globalización quizá de empresas o a la internacionalización de empresas, así que muy interesante. Y ahora sí veo la pregunta de quiénes son ustedes y qué hacen en Finis. Bueno, ¿contestás vos? Bueno, Eso sí, la dinámica de quién responde, háganse cargo vamos, ustedes. sí, obvio, más vale. Yo bueno, me libero. Finis Studio es un estudio creativo enfocado sobre todo en empresas de estadio temprano, early stage companies, en donde hacemos estrategia, posicionamiento, identidad visual, branding, páginas web para este tipo de clientes. Sí, y no solamente en un estadio early stage o temprano, sino que también lo que le decimos evolving companies, que son compañías que capaz ya están en un estadio un poco más avanzado, capaz que ya tienen clientes, encontraron ahí, o sea, ya tienen una solución, ya están vendiendo, etcétera, pero están en un momento de repensar ya sea su identidad, su posicionamiento, sus mensajes, si van a cambiar un poco el vertical al que estaban apuntando. Entonces es bueno entrar en esos momentos de cambio para asesorar y cambiar las cosas y asistirlos en eso. Perfecto. Me estás spoileando algunas preguntas que te voy a hacer más adelante, Delphi, pero se entiende clarísimo eso. Bien. Y yendo a ver un poco quiénes son, spoilé que son hermanas. Sí. ¿Me quieren contar un poco cómo terminaron juntas en Finis? Sí. Sí. Bueno, ¿y quiénes son? Sí, obvio. Bueno, yo soy un poquito más grande que Sofi. Como dijiste, o sea, yo sí siempre tuve como esa inclinación por lo que era la comunicación. Después, siempre también muy del lado del inglés, o sea, en lo que fueron mis trabajos. Entonces también tuve esa inclinación a trabajar para afuera con clientes de habla inglesa. Y luego de la etapa en la empresa de traducción, que es Latam Ways, cordobesa, ahí quería empezar a emprender básicamente, o a trabajar por mi cuenta. Tuve una primera agencia que se llama Alfa Lu Alfa, en la que teníamos este mismo enfoque, B2B, early stage, empresas principalmente de Estados Unidos y Canadá. Y bueno, ahí arrancamos como ese desarrollo de la compañía de cero y tal cual encontrar nuestro propio market fit. Y se fue gestando así como empezar a ayudar en lo que era el branding, posicionamiento y sobre todo a compañías que estaban comenzando. Muchas veces eran founders que tenían una visión, de hecho, o sea, de un producto o solución o servicio. Y entonces era bueno ayudarlos en esas decisiones más bien estratégicas que acompañaran obviamente la identidad. Y después decidimos cerrar esa agencia, me tomé un tiempo y decidí comenzar de nuevo con un enfoque un poco más apuntado a la parte, también sobre todo a lo que es estudio creativo, o sea, esta parte de branding, de pensar un poquito más la parte visual. Y Sofi... bueno, cuento... Pero no, digo que siempre habíamos tenido touch and goes de
De colaboraciones. de colaboraciones, etcétera. Y creo que tenemos como muy buena comunicación, muy buena fluidez. Ella, tal cual, llevaba un camino paralelo que ella ya va a contar ahora. Y bueno, justo me pareció que era... O sea, al principio pensé como en emprenderlo sola y después dije, no. Cuando ella como que tuvo esa oportunidad de cosas, dije, es match. Y se lo ofrecí, acá estamos trabajando juntas y yo chocha. Ambas, obvio. Eso después iba a preguntar, pero te dejo a vos, Sofi, y después pregunto qué tal eso de trabajar en familia. Bueno, y yo, al contrario, siempre estuve del lado de empresas. Primero estuve un tiempo en una empresa de desarrollo de servicios, después de consumo masivo, después me fui a startups, pero siempre como responsable del área de marketing de esas empresas y de crear o construir las marcas, ya sean los distintos sectores que me tocaba. O sea, algunos eran locales de Córdoba, otros eran regionales y otros eran ya en Estados Unidos, mi último trabajo. Así que sí, eso la verdad que me dio como un montón de aprendizaje, de una visión más macro, de procesos. La verdad que como que tengo mucha experiencia del marketing en general, o sea, ya sea todo lo que es social media, como partnerships, eventos, bueno, creación de marca en general. Y después de mi último trabajo, sí, también ya decidí largarme a emprender. Y bueno, ahí fue justo cuando los caminos nos unieron. Nos alineamos. Nos alineamos, exactamente. Y surgió la oportunidad de empezar a laburar juntas en Fin Studio. Y bueno, eso ya fue desde enero de este año. Y le estamos metiendo full. Y bueno, feliz también de tener algo propio y construir en conjunto. Y la verdad es que sí, tenemos muy buen match. Nos llevamos muy bien. Por eso fue como que no lo dudamos tampoco. ¿Alguna recomendación ahí para trabajar en familia, digamos? Porque muchas veces se cruzan las líneas, ¿no? O sea, sos socia, pero al mismo tiempo un domingo estás almorzando con ella y decís, che, no podemos hablar siempre de laburo. Yo en general, y creo que ella es igual, en mi vida, para mí es como que hago el corte. O sea, digo, al margen de familia, digo, hago el corte de trabajo y los otros momentos de la vida. Sí, sabemos manejar muy bien los momentos y hasta ahora siempre fluyó. Sí, en general, o sea, trabajar en donde sea, yo creo que es más allá de la tecnología, o sea, más allá de todos los factores, es la gente, o sea, es el trato con la gente. Creo que las dos tenemos como un buen manejo del otro, entonces como que nada, las cuestiones fluyen, no, la verdad que no. Y tenemos buena comunicación, que es lo más importante. Sí. Perfecto. Sí, naturalmente una buena relación. Después, trabajar en familia, no sé, nosotros lo que le puedo recomendar a cualquiera es que en cualquier, cuando uno comienza cualquier emprendimiento con un socio, sea quien sea, es hablar desde el principio, previo a comenzar, de todos los posibles escenarios. Lo tomo, eso se recomienda mucho en startups también, dejar las cosas bien claras del inicio. Porque... Tenemos padre abogado aparte. Entonces... bien, tiene experiencia. Porque sí, cuando las cosas salen mal, o sea, cuando está todo bien, bueno, no hay tantos problemas, pero cuando está muy bien o muy mal, ahí ya se empieza a ver, o como el potencial, tal cual, el muy bien o el muy mal, y es, bueno, si cambio de parecer o si, bueno, hay que hablar de todo previo. Yo creo que en general los problemas surgen sobre todo cuando no hubo un seteo de expectativas claro, de roles, de responsabilidades. Perfecto. Entonces, acá por lo menos... no sé, se habla de todo. Cuentas claras conservan la amistad. Cuentas claras. Y ahora yendo un poco a las startups que son sus clientes, por así decirlo, y vos ahí, Delphi, decías que habían encontrado su product market fit. Sí. Las startups lo que tienen es que son medias caóticas, ¿no? Sí. Y tienen pocos recursos y poco orden, que es un poco lo que hablamos recién. Entonces, ¿cuándo dirían ustedes que es un buen momento para que la startup le dedique más tiempo y recursos a la marca, a la identidad? Desde el minuto cero, porque quizá alguien viene y te dice, no voy a largar hasta que no tenga el nombre. ¿Cómo lo ven? Primero vamos a hacer como una mini distinción entre lo que nosotros entendemos como marca, tal vez, o branding, y después
O sea, Ustedes corríjanme en eso porque yo soy un desastre. Te puedo decir logo al nombre y... perfecto, sí, me voy a- obvio. Igual sí, tampoco hay, o sea, siento que hay perspectivas por eso, no hay como una definición universal de las cosas, por eso digo, nosotros, yo digo, branding, por así decirlo, lo vamos a entender como el conjunto total de la marca, es decir, lo que yo digo de mi marca, cómo la describo, los mensajes, todo, y la identidad visual o el diseño que la acompaña, ¿no? O sea, ese todo. Y todos los puntos en los que alguien puede llegar a ver tu marca, todo eso es un branding, por así decirlo. La identidad visual tal vez en realidad es puntualmente más, hace más referencia al diseño. Y bueno, esa distinción hagamos un poquito. Entonces, para nosotros lo que es como un poco marca o branding, desde el minuto cero hay que estar pensándolo. Eso es distinto a, bueno, cuando haces como una inversión de contratar a otra persona para que te ayude, un profesional, una tercera parte, ¿no? Porque tal cual, o sea, yo creo que no hay como una fórmula de vuelta como universal, por así decirlo, en cómo hay que hacer las cosas, pero el ejemplo práctico que vos decías de, a ver, nosotros sentimos que tener un branding que se vea, una identidad visual que se vea profesional, sí va a impactar, o sea, sí va a hacer una diferencia en que si vos vas y tenés una conversación con un potencial inversor, o ni siquiera el potencial inversor, eso de compartirle tu idea a alguien, porque bueno, porque puede ser un cliente o porque puede llegar a ser alguien que le interese, qué sé yo. Es muy distinto cuando uno va sin nada a contar una idea, que si ya vas capaz con una presentación, entendés que ya está como más pulida, está pensada, vos Más sos profesional. claro, vos estás siendo claro cuando explicás qué es lo que haces. Y bueno, todo eso es marca y branding, entonces, desde el minuto cero. ¿Y alguna buena práctica a la hora de, che, yo emprendedor no tengo espalda todavía para contratar una agencia que me baje línea? ¿Alguna buena práctica para decir, che, a la hora de transmitir el mensaje, hacerlo de esta forma? ¿O a la hora de pensar el nombre, la identidad visual? Sí, yo creo que un gran ejercicio siempre es enfocarse en qué problema yo resuelvo, porque además siempre al fin y al cabo las decisiones que toma un consumidor, un cliente, tienen un componente emocional, entonces uno siempre tiene que tratar de conectar con eso. Entonces es, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que yo vengo a resolver? Y ahí viene tu producto, solución, si querés explicarlo de una forma más técnica además. Pero hacer ese paso creo que ayuda más para tener más claridad a uno y para que justamente se entienda bien lo que yo vengo a ofrecer. Sí, es esto de pensar realmente en la audiencia, o sea, a quién vos le estás hablando y lo que vos le digas le resuene a esa persona. Si uno piensa su mensaje o su solución desde el lado de lo que yo tengo para ofrecer o cuando estamos hablando de las features que tiene mi solución, o sea, sí, fantástico, pero por lo general va a ser, o sea, va a conectar más el otro si vos ya le estás hablando de, o sea, si puede verse reflejado en lo que vos le estás diciendo. O sea, Hace empatizar un poco Sí. o despertarle, no, digamos, decir, el sentimiento. si vos me resolvés, Claro. o sea, eso es lo que me está pasando Hacerle a mí, vos me lo resaltarle resolvés. su dolor, digamos. Sí. la Exacto. solución. Que eso creo que es lo que más vemos hoy en día en las startups, que se enfoca mucho más en la parte tecnológica de su solución y no en el problema que van a resolver. Y recomendación número uno que, bueno, no sé si número uno, ahora le digo una, pero digo, una recomendación importante que le daría a cualquier persona que está pensando en una idea o solución es ir primero a hablar con esas potencias, o sea, es tener esas conversaciones. Genial si tenés un deck que acompaña, pero las conversaciones son los que tienen que estar. O sea, Bueno, si uno ahí- parte de su cabeza nada más de sus ideas, es como Ahí que... me está respondiendo otra pregunta, Delphi, que la tenían para un poco más adelante, pero aprovecho y la hago ya, Bien. que era un poco en cuanto a su servicio. Ustedes, cuando viene una marca y dice, che, necesito una identidad, necesito tal cosa, hacen este research, hacen este estudio de campo, por así decirlo, estudio de mercado, o toman la hipótesis del fundador y van por lo que ve él.
nosotros O el fundador aquí. tomamos la hipótesis del fundador porque siempre, o sea, entendemos que el que más va a saber de su compañía y su solución es él en un punto, o sea, que es nuestra. Nosotros lo que no hacemos es de nosotros. Igual somos flexibles, entonces si se plantea el escenario y lo podemos llevar a cabo, tal vez lo terminamos haciendo. No es un servicio que salimos a vender. Pero nosotros lo que sí hacemos es que hacemos un benchmark y entendemos, o sea, en base a lo que nos pase el cliente en cuanto a competidores directos, indirectos o aspiracionales. Bueno, es parte de nuestro proceso del posicionamiento y obviamente la dónde identidad están visual. las oportunidades, Es hacer ese benchmark, es entender cómo se están moviendo los otros en términos de narrativa y en términos visuales. Entonces ahí uno puede detectar, bueno, hay un patrón común, hay una oportunidad para destacarse, la narrativa de ellos va desde la perspectiva de, no sé, de la urgencia y nosotros lo podemos cambiar desde otro ángulo. Entonces, volviendo concretamente a tu pregunta, que era si hacemos como ese estudio de M&A, o sea, es esta parte desde lo que es narrativa y visual. No nos metemos a nosotros hacer un market research propiamente, tipo de consultora. Totalmente. Propiamente dicho. Perfecto. Y ahí como me mencionaba esto de que el founder seguramente es el que mejor entiende las cosas. Y ahí hay un gran teléfono descompuesto porque me ha pasado a mí, como founder, de falta de claridad a la hora de transmitir la idea. Entonces vos decís, como que tirás las cosas en grandes líneas y después obviamente la agencia entiende lo que entiende y entre medio te encontrás y hay una quizá expectativa que hay veces que se cumple y hay veces que no. ¿Cómo lidian con eso? ¿Qué le dirían a un founder como yo que no sabe transmitirlo también? No. O sea, ese es nuestro trabajo, básicamente, en realidad. Es poder entender lo que está queriendo decir o lo que tiene y poder traducirlo en términos claros que generan un impacto. O sea, ese es nuestro trabajo, es lo que tratamos de hacer. Y de hecho, algo que nos destaca a nosotras es que nosotros tenemos como los procesos muy claros. Y dentro de eso, siempre nuestras primeras reuniones son workshops con los founders, en donde le hacemos un montón de preguntas que quizás ellos no tienen las respuestas, pero justamente hace ese camino para que pueda ser todo más claro y tener esos entregables que se necesitan para avanzar de una forma más concreta con la empresa o la solución. Clarísimo. Y ahora se me viene a la cabeza Beltrán, no sé si lo han visto en Instagram, el nuevo constructor, cuando le preguntan dice, che, ¿qué harías vos? 20 videos por día. ¿Qué dice él? ¿Cuál es la pregunta que le hacen? Le preguntan, ¿qué harías vos si tenés que empezar de cero? Y él dice, empezaría a subir 20 videos por día. Obviamente el tiempo y los recursos son limitados en una startup. Mi pregunta es, ¿subir 20 videos por día? ¿Qué opinan Pero a él le ustedes? hacen esa pregunta en términos, ¿qué harías si tuvieses una startup? No, le preguntan... No. A todo él responde eso, él prácticamente. A todo responde que subiría 20 videos por día y que de esos 20 algunos convertirán y tendrán. Claro, ahí pega, algunos pega. Entonces, eso es una práctica que ustedes lo ven para una startup, digamos, lógica o razonable y obviamente una startup, y ahora oyendo la estrategia un poco, ¿en qué harían foco? O sea, harían foco en, subí 20 videos por día a Instagram, hacer foco en subir poco pero de calidad. ¿Cómo se meten ahí en esa estrategia, digamos? Yo creo que respecto a lo que dice Beltrán... Citando Beltrán. Sí, tiene sentido si sos una marca que habla directamente al consumidor, en el que vos necesitas justamente tener mucho más awareness o saliencia, y estas plataformas, justamente si vos generás mucho contenido, te brindan más. En nuestro caso, en nuestro tipo de cliente, que son más que todo B2B o B2C, recomendamos hacer otras plataformas, por ejemplo LinkedIn, pero siempre que se elija la plataforma que sea con la energía que vos les puedas brindar para mantener una frecuencia adecuada. Regularidad, más que frecuencia, regularidad. Regularidad y creatividad en ese contenido. Sí, y volviendo a lo otro, nosotras es que nos enfocamos más en empresas B2B, B2B2C, por lo general, y estos estadios jóvenes, por lo general la venta es de persona a persona, o sea, están buscando a alguien, están apuntando a otras compañías, entonces tratan de detectar quién es el comprador y el decisor dentro de esas compañías. Está esa
después las técnicas de cómo llegar a lograr una call con esa persona que les busque en una call. Y la venta por lo general va a ser inicialmente una presentación, que ahí obviamente nosotros ayudamos justamente a, bueno, claridad en ese mensaje, un diseño que acompañe, etcétera. Pero digo, la venta va más por presentaciones, por lo menos en esos estadios jóvenes. Después, cuando vos ya tenés clientes, o sea, ya está en una etapa de escalar, bueno, ahí empieza otro mundito que es el de, bueno, pauta, contenido, o sea, vas por diferentes canales, eventos de la industria, o sea, pero bueno, yo creo que ese es el salto más grande, o sea. Entiendo. Son distintas fases. Y coincido que quizás tener 10 redes sociales pensando tenés que encontrar tu canal, digamos, en ver en dónde quizá tenés más respuesta, pero tener 10 redes sociales distintas, TikTok, Twitter, Instagram y todo, y estar creando contenido para todas es una tarea titánica, y que además si desatendés una o quizá no tenés tanta frecuencia como decían ustedes, termina siendo contraproducente. Totalmente. Porque, tiene el Instagram, pero no publican desde el 2020. Exacto. Entonces, como que vos entrás y mejor ni decís, tenerlo. me hace ruido. Claro, o sea, como, termina siendo esto existe, es pro, o sea, como... Lo más importante es entender dónde está tu audiencia y ahí elegir el canal. Y ahí yendo a estas quizá errores que puede cometer un emprendedor, a decir, quiero estar en 10 redes sociales distintas, ¿cuáles son quizá los errores o las cosas que más reciben ustedes de un emprendimiento que ven y dicen, no, bueno, esto lo saquemos, lo rehagamos? Los distintos mensajes que tienen. Sí, cuando de golpe en diferentes canales, y eso puede ser web, LinkedIn, Instagram, o lo que sea, un deck, de golpe vos estás viendo que en todos lados se están presentando están presentando su solución distinta, y ahí es como que, nada, te va a confundir, te genera ese como te hace ese ruido de siendo comprador, ¿no? Como cliente o inversor, tu percepción va a ser distinta, no la ves tan establecida la empresa, o la compañía, si está con distintos colores, mensajes o en distintos canales. Me gusta, y ahí se me viene a la cabeza lo de A/B testing cuando decían, tiene distintos mensajes y distintos colores en cada red social. Y una práctica de las startups es decir, a la hora de salir a descubrir mi product market fit o mi mercado, es probar varias cosas distintas y ver cuál es el que tracciona mejor, ¿no? ¿Cómo lidian ustedes con eso? En el sentido, o sea, ¿cómo es el equilibrio entre el mundo de startups, que es constante cambio, constante mensaje nuevo, constante producto nuevo, con la solidez de la marca, porque no podés estar cambiando todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo se equilibra eso? El cambio y la iteración es natural, pero la esencia de la marca no se debe perder, o sea que el ADN sigue siendo lo mismo, pero sí, siempre va a haber un cambio y una iteración que es necesaria también. O sea, para nosotros la empresa, sobre todo lo que es ahora, nosotros que trabajamos con empresas de base tecnológica en general, el que no se adapta muere en un punto. O sea, creo que no sé si estoy inventando, pero creo que solamente un tercio de las compañías startups que, por lo menos en Estados Unidos, subsisten. No, tranquila que las estadísticas esas nadie las va a chequear y yo creo que en este programa hemos tirado 10 veces estadísticas distintas y es cierto que un alto número terminan fracasando en los primeros años. Y ahí pasa esta cuestión que a veces es como de vuelta, te quedas, o sea, uno parte de una idea de que piensa que tiene una solución que va a ayudar a otros, ¿no? Y si uno se casa con esa idea, pero en realidad no estás ayudando a ese otro, o no estás logrando ayudar a esos otros, no se entiende. Sí, agregar valor, por así decirlo. O sea, y no te corres como decir, ya me tengo que correr para ver por dónde va y por dónde resuena esto. Ahí es donde es un problema, o sea, va a terminar siendo un problema. Uh-huh. Ahí, justo hablando de esto de, hay que pivotear, y sobre todo con empresas de tecnología que muchas veces empiezan por un producto y después van sacando side productos en base a lo que le dice el cliente. Exacto. Sí. Ahí una recomendación que veía que habían subido a LinkedIn era de quizá la marca paraguas, ¿no? Sí. En el sentido de decir, y que nosotros desde Sellers lo hemos hecho mal, porque lo primero que nos dijo una consultora fue, Sellers Latam, ya te estás limitando por todos lados, por región,
y por producto. Sí. O sea, estás trabajando con vendedores. Hoy en día trabajamos más con afiliados y bueno, todo el mundo nos pregunta, che, Sí, van a cambiar el nombre. Exactamente. Por ahora Sellers pesa más, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso de que Es muy difícil, la marca... tal cual, hacer ese... Bueno, Es un poco también como parte de este proceso que te mencionábamos, de estos workshops que nosotros tenemos con los founders, como son empresas que están comenzando, siempre trabajamos muy cerca de los founders. Y es justamente primero entender como la visión a largo plazo, porque quizás hoy tienen una solución, pero sí generalmente tienen como una visión... Claro, o tal vez no es la visión, uno a veces no tiene muy claro la visión, pero es entender la potencialidad de visión que hay, o sea, Exacto. la potencialidad de caminos que existen. Entonces, o sea, uno... Y ahí armamos como la arquitectura de la marca, entendiendo, che, tiene sentido de que tenga el mismo nombre o que sea una marca paraguas y que cada solución tenga un nombre distinto. Eso va a depender mucho también si son audiencias similares, si son audiencias distintas, tipo de clientes. O por lo menos le vamos a hacer el disclaimer al cliente de que si viene y nos dice, tengo esto que es Sellers Latam, le vamos a decir, bueno, o sea, bárbaro. Hoy en día trabajas con vendedores. Fíjate, Mañana vas a trabajar... Claro, o sea, va a haber una connotación de asociación que va a tener la gente cuando escuche ese nombre. Como dice Entonces, Chino Darín, sí, la de uno Fino, nunca- la de Mito. Exactamente. Uno nunca, eso voy, uno en estas conversaciones por lo general no hay o sea, uno no vio ese camino, van surgiendo en base tal cual a las oportunidades que surgen y bueno, a lo que se va dando. Ahí se me vino a la cabeza una pregunta nada que ver, pero era, en algún momento estuvieron de moda los nombres Twitter, Flickr, Sí. Snapchat, no sé qué cosa. ¿Ahora hay una tendencia nueva, por así decirlo? ¿O ya Sigue estando esa los no- tendencia. ¿Sigue Yo la de creo que nombres sigue raros? estando esta tendencia. Sí, o la W también. Bueno, la X o también sea, en algún momento estuvo a todo era con sí, X. todo era con X. Sí, son nombres inventados, o sea, palabras inventadas en realidad, que son compuestas, tratan a veces de hacer una asociación de dos cosas. Pero sí lo que hablábamos con vos justo ayer, creo que fue, de que ahora todo quiere poner su nombre AI. Y no hace Ajá. falta, quizás, no hace ni falta ni decir que tu solución tiene AI, porque al consumidor quizás no le cambia. Es más enfocarte justamente en lo que resolvés que la tecnología. Bueno, Exacto. fue con el boom también de lo Web3, que era todo con blockchain y esas cosas, Sí. que también hubo todas estas cosas así. Exacto. Y al consumidor final, Hay sobre burbujas todo... todo el tiempo. Sí, no, sí. olvídate, en el mundo de las startups. Pero como dice Sofi, si vas a comunicarte con el cliente final, quizás ni me... Y lo veía justo también en una cosa que el core no tiene que ser la inteligencia artificial, tiene que ser el value proposition. O sea, mi core es este y te lo entrego de una forma mejor por la inteligencia artificial, por blockchain. Por lo general, tal cual. Por lo general, o sea, por lo que nosotros vemos, es al cliente no le importa cómo haces que sucedan las cosas en el backend. O sea, le va a importar el impacto que vos le puedas generar, generalmente. Lo que O le sea, resolvés o cómo se lo resolvés. y el impacto que vos le podés traer, o sea, eso se puede traducir en aumentar revenue, obviamente, o puede ser mejorar todo es mejorar, o sea, aumentar revenue en un punto, pero es mejorar las operaciones, agilidad, bla, bla, bla. Pero lo que digo es, eso de lo que habla ella, no me acuerdo, justo lo vimos, pero era una compañía que hacía algo de golpe era en el nombre o en su tagline era AI. Y en realidad, o sea... No tenía sentido Entiendo. comunicarlo. Entiendo. Ahí, bueno, yo les prometí que no iba a haber cronología. Esta pregunta la tenía para mucho más preguntar todo adelante. lo que quieras, Pero era el relacionado orden a la que quieras. inteligencia artificial, ahora que Sí. estamos tocando el tema. ¿Cómo les afecta a ustedes y cómo la aprovechan? Porque hoy en día con inteligencia artificial, yo no, pero hay mucha gente que le pregunta hasta qué desayunar, o sea, le pregunta hasta cómo se llama ChatGPT. A mí, yo Entonces- le digo que me tire el tarot a veces. Claro, bueno, exactamente. Entonces Le digo, hay gente que lo "Tirame usa ahí". muchísimo y yo creo que se pierde un poco de originalidad a la hora de desarrollar un mensaje, sobre todo a través de ChatGPT por lo menos. Sí, Y después, lo que realmente me parece fantástico y para lo que más lo uso es la generación de imágenes. Eso es impresionante. sí. Entonces, y Canva también lo he hecho. O sea, antes necesitabas una agencia de marketing hasta para sacar una fotito que diga, vendo esto. Sí. Ahora, hoy en día con Canva, uno es mucho más independiente. ¿Cómo, Sí. cómo lo ven ustedes en la industria y cómo los afecta y cómo lo aprovechan? Bueno, nosotros somos amigas de la IA, absolutamente. Amantes de la IA. No, a ver, para mí es como
A ver, el ejemplo que vos... ¿cuál fue el ejemplo que dijiste de si... Yo hablo muchas El de Canva, tonteras y después me olvido, pero... Bueno, pero esto digo... no, que es todo igual, decís que ahora sí... Sí, que se pierde creatividad un poco. Lo que se pierde creatividad. Para mí, no ibas a ser creativo sin ChatGPT, tampoco vas a ser creativo con ChatGPT. Claro. O sea, es como usas la herramienta. Para nosotros es amplificadora. Y ahora, obviamente, el IA, o sea, con IA hay un montón de herramientas y todo, podés, no sé, generar un prototipo de solución, podés decirle, haceme un branding. Y es como todo, sí, capaz te genera un logo que se ve estéticamente lindo, una web linda, pero si no hay estrategia detrás, bueno, bárbaro, para mí es un tiro al aire, un poco. Yo creo que lo que mayor beneficia a nosotras es que justamente te puede como optimizar tiempo para otras tareas y Sí. que nuestro tiempo dedicarlo a la creatividad y a la estrategia. Banco, me gustó mucho la respuesta también esta de que si no eras creativo sin, Sí, no va a ser total. con. A mí me pasó con ChatGPT un poco eso, que quizás las respuestas son tan genéricas que decís, ya está, Hay que lo saber, hago yo por mi cuenta. el no sé. prompt es todo, o sea, Claro. el prompt Totalmente. es todo. Y también eso lo que decís vos, como lo vemos mucho hoy en día, sobre todo como en aceleradores que quizás le brindan a sus cohorts o a sus portfolios que tienen templates genéricos y tampoco tiene sentido que puedas poner cualquier logo, cualquier marca y que, digamos, funcione, entre comillas, porque no funciona, no termina siendo recordable. Coincido. Y hay un tip que me habían dado a mí cuando nos hacían la identidad de sellers, era... Después la vamos a chusmear. O sea, a lo ver que, qué- no, es lo de multimensaje que dijeron, ya mismo me lo estoy, Ya me está, estoy ahí queriendo como- morir. Pero algo que nos hicieron a nosotros fue, bueno, che, ¿cómo te imaginás? O sea, si tenés que ponerle una persona, saber quién es, y terminamos llegando un poco a mí, o sea, en el sentido de que, sí, no, espero que un psicólogo no esté escuchando No, esto. no, yo lo que estaba pensando es que nosotros no hacemos El ese buyer persona ejercicio. matrix. No, porque él dice que su marca era una persona. Claro, Sí. y terminó siendo medio a mi estilo, digamos, o sea, un poco fresco, informal, cosas así, pero al mismo tiempo serio, o sea, que transmita confianza. Cuestión, eso La personalidad de la marca, ok. va de Sí, la manual mano, de tono y voz, eso ¿no? va de la mano también a que cada vez los founders están teniendo más presencia en las redes sociales de las empresas, ¿no? Entonces, ahí va por un lado, qué buenas prácticas hay para un founder que tiene que aparecer más en su empresa, y quizá un fundador conviene empezar enfocándose más en su marca personal o en la marca de la empresa y después terminar convergiendo de alguna de las dos. Nosotros lo que pensamos de eso, porque lo estuvimos charlando, es, para nosotros va, o sea, son caminos que van en paralelo, tienen puntos, momentos en los que están juntos, pero son en paralelo, porque tu marca personal es tu marca personal. Vos te vas de la empresa que, o sea, se acaba, se cierra, te vas, cambias, y esa marca personal a vos te va a seguir, no estaba ligada a la empresa que estabas creando. Lo de la marca personal, a ver, yo creo que va más por el lado de cuando estás tratando además de levantar capital en un estadio, o sea, si estás en un pre-seed, o sea, o un seed, muchas veces nos parece que los inversores están apostando más que todo a un equipo. O sea, obviamente hay una idea que tiene sentido, hay un mercado, o sea, que tiene sentido, etcétera, capaz que, y después puede ser un distintivo que capaz que es tu background o que, no sé, justo tenés como algo muy específico que usás no sé, a nivel técnico o lo que sea. Pero digo, por lo general están apostando es una apuesta, literal. Es una totalmente. apuesta y generalmente yo creo que va mucho al team, al founder. A decir, che, yo creo que esta persona puede llevar a cabo esto que me está planteando adelante. Entonces creo que ahora, o sea, viene hace mucho, pero se está dando esto de la marca personal y de que el founder. Yo creo que, o sea, tiene sentido compartir o sea, crear esa marca por uno mismo, si uno quiere tener esa visibilidad también, porque si a uno le gusta un poco también esa postura, y en la medida que te sume, porque la verdad que si sos... Sí, hacer por hacerlo. No, pero digo, si sos un idiota... Claro. O sea, es como que, ¿qué es lo que suma eso? Cuando uno puede compartir cómo razona, cómo piensa, o sea, por qué, cuál es su perspectiva desde algún ángulo. Es como para entender, son piezas en las que puedas entender por dónde va. Entonces ahí uno va a entender un poco más la persona que está atrás.
Creo que eso es lo que está bueno. O sea, tiene que ser muy genuino. Sí, que eso es lo que para mí diferencia, por ejemplo, lo que decía Beltrán. Una cosa es que vos quieras ser TikToker, bueno, eso está ok, pero acá llevando a founders de startups, creo que si no es algo que naturalmente o genuinamente le sale al founder y que le gusta compartir su punto de vista o, bueno, sí, eso, su punto de vista sobre determinado tema o su expertise, no va a traccionar y creo que al contrario, puede Ser Sí, contraproducente. todo lo Sí. forzado, Sí, termina- exacto. bueno, es un poco lo que decimos, che, no Sí. tengas un Instagram que no le va, o sea, no forces exacto. un Instagram Sí. si no tiene sentido. Sí. Lo tomo, me gusta. Y si no, al margen, sí nos parece que cuando, o sea, sí recomendamos que cuando sos una empresa de que tecnológica puede ser, o sea, que tiene como un ángulo muy puntual, está bueno crear contenido para posicionarse como thought leader en esa materia, o sea, pero Ahí- como compañía. Me O estás sea, son- spoileando todas las preguntas, Delphi. Justamente iba a ir por ese lado, en el sentido de que, tanto en marca personal como en la empresa, ya me quedó claro lo de separarlos y lo banco, no lo había pensado. Un mal contenido que muchas veces se comete el error de hacerlo es el autobombo, en el sentido de, uy, la empresa es genial por esto todo, y miren todo lo que tiene nuestra empresa. Y tanto como marca personal también, uy. Sí, hablar tengo de este lo que yo certificado, tengo hago y to- lo que yo tengo y lo que Exactamente. yo ofrezco. por Logré así. esto, llegamos a esto, y muchas veces es un error. No digo que esté mal, pero muchas Sí. veces el autobombo no está tan bien percibido. Entonces era eso, ¿qué buenas prácticas tenés para evitar el autobombo? Y ahí justo estabas Y ahí- mencionando lo de líder de opinión, Sí. que es un concepto bastante interesante y difícil de lograr. Sí, no es lo mismo que nosotras salgamos a decir sobre nosotras mismas. Por ejemplo, somos expertas en arquitectura de marca, que contarte qué es una... Porque quizás nosotros damos por sentado, pero justamente nuestro cliente no sabe de marketing o de comunicación y para algo nos contrata. Entonces, sí hacer como ese contenido educativo de, che, ¿cuándo tiene sentido hacer, planear o plantear una arquitectura de marcas? ¿Cuáles son los tipos que hay? Y eso es lo que me posiciona a mí como experto. Y vos después vas a decir, bueno, che, ellos saben o brindan este servicio y ahí nos vas a llamar. Delphi, ¿vas a decir algo? Si no, yo tengo una pregunta Anda. sobre una Go. novedad, que ahora todo el mundo estaba alocado con la nueva modalidad de venta o funnel de venta de HubSpot, que se llama el Loop. No sé si pudieron chusmearlo No. un poco. Yo no. Como que dicen, Contame. che, no más, contame a mí, yo entrevisto a la gente que sabe más que yo, pero bueno. No, esto no sé, no. Me cabe mi propia tumba. Sí. La gente decía, bueno, el inbound ha muerto en el sentido de esto de empezar a brindarle contenido de valor a las cosas, a los clientes para que te lleguen a vos, sino que era un loop que era como utilizar muchísimo inteligencia artificial para describir el mensaje, después en base a eso empezar a aprender y repetir. O sea, como que estar todo el tiempo con una experiencia ultra personalizada para cada cliente, aprovechándote de la inteligencia artificial, digamos. Pero en lo que es estrategia de contenidos. Sí, estrategia de contenido y quizá el funnel de ventas en realidad. Ok. O sea, che, bueno, Outreach. ¿en dónde tiene, claro, Ok. dónde tiene la awareness? Todas las partes. Exactamente. Era como un nuevo funnel de ventas llamado Loop, obviamente Vamos a chusmear. bancado Sí, por lo inteligencia que tienen casi artificial. todas estas herramientas que en algún punto para escalar y hacerlo automático termina siendo genérico. Después podés personalizar ciertas partes del mensaje gracias a la inteligencia artificial, pero en algún punto, para que no Sí. sea un trabajo manual, va a ser medio genérico. Es que sí, la promo de 50% off no puede ser Exacto. No, igual Totalmente. ahora se pueden hacer cosas muy impresionantes. bien, me gusta. Y en base a eso, ¿qué quizás recursos o lecturas recomiendan ustedes para un founder que no tiene idea, como decías, de marca o de branding, o incluso de cómo transmitir el mensaje? Che, yo como founder voy a ser el que va a tener que pitchar todo el tiempo. ¿Cómo puedo mejorar eso? Que hablen con nosotras. No. Sin duda, sin sí, duda. Sí. seguro. No, a ver, en términos de pitchear o presentar, esto es, para nosotros es la práctica hacerlo. O sea, todo el tiempo estar haciendo esa prueba. Uno o sea, de vuelta, vuelve a lo de las conversaciones iniciales cuando uno está tratando de validar. Cada conversación con un potencial o inversor o cliente es una oportunidad para descubrir algo nuevo o tener un nuevo... O sea, un Insight, nuevo digamos, input claro. o un nuevo insight de algo que capaz no estabas pensando previamente. O esto de arrancar con gente con la que tenés confianza, le explicas lo que estás haciendo, qué sé yo, che, está claro, lo entendés. Entonces esa práctica como constante
no sé si tengo como un recurso. Sí me parece, o sea, en general el ejercicio de estar observando el marketing y el brand y el diseño en todo, porque está en todos lados eso. Y entender cómo tratar de empezar a identificar, ok, qué se destaca, qué no, qué se repite en diferentes tipos de compañías. Che, el B2C es más esto, el que le habla a otra empresa es más esto. Y bueno, creo que ahí vas como a abrir los ojos, estar más atento a eso, te va dando como... Es como Sí, la teoría del auto rojo, no sé si te Exacto, escucharon, sí. pero es, estar atento a las oportunidades, bueno, estar atento a estas cosas porque Sí. lo vas a empezar a captar más. Sí, y yo creo que, volviendo a lo que decías antes, también, como no agarrar, también puede ser a tu abuela o a alguien desconocido y mostrarle tu página web o mostrarle tu deck. Y si ellos no entienden en un minuto lo que haces, bueno, ahí es sentarte, retrabajar y repensar cómo comunicarlo de una manera más clara para que yo no tenga que estar explicándolo, sino que se entienda Hable por sí solo. solo. Claro. Coincido con las dos. Lo que decía Delphi de practicar, muchas veces uno no se da cuenta y dice, Es no, pero si esto lo importantísimo. construí yo, me sale de taquito. Pero después cuando lo tenés que decir de forma resumida en un minuto, Totalmente. se nota la práctica y se nota cuando empezás a divagar. Totalmente. Y ahí viene un poco lo de la Delphi también, que es, lo de la Sofi, perdón, que, tenés un minuto o tenés que explicarlo en una frase, entonces tenés que tener bien pulido y bien practicado Sí. eso. Sí, Que- creo que práctica. Eso suma muchísimo, o sea, porque aparte después uno puede tener, creo que te ayuda también esto de más a tener la escucha activa, o sea, si uno ya tiene como interiorizado lo que va y fluye en esa explicación, también uno tiene que estar más que atento a lo que está diciendo, después atento a lo que A las cómo está reacciones, reaccionando a en lo- lo que sí. te está diciendo el otro. Entiendo, Sí, y coincido. total. Y ahí ya un poco, Delphi, lo habías mencionado, pero ¿a qué? Y es una pregunta bastante, digamos, determinista la que les estoy haciendo, pero es, A ver. para ustedes, ¿cuál es la parte más importante del deck? ¿O a qué hay que darle más importancia? Mencionaste lo del equipo, pero les dejo cambiar acá, nadie... Para- O sea, creo que sí es muy importante como ese hook inicial, o sea, cómo vas a arrancar. O sea, estamos y cada vez más en el déficit de atención generalizado, entonces si vos como desde los primeros 3 segundos casi que no Sí, si no Enganchaste. captaste la atención del Enganchaste. público. es medio difícil. Y hay diferentes ángulos en los que se puede partir eso. Y creo que está en la startup detectar cuál es su ángulo más fuerte. Sobre todo, bueno, por ejemplo, hablemos de pitch deck cuando están tratando de levantar capital. Es como, yo tengo un equipo que de golpe tiene un media background. A ver, tiras ahí un logo dropping, vengo de Meta, soy de Stanford, Harvard, MIT, qué sé yo. Suma, los inversores, o sea, como que dicen, ok. Si de golpe tu distintivo más fuerte es que, mira, no, tengo una tecnología que es súper específica porque tiene este cruce, qué sé yo, y yo ya sé que esto tiene un mercado potencial de tanto y podés mostrar documento o sea, un research que respalde eso, bueno, capaz que va por ahí. Entonces, como no hay una fórmula para mí como que aplique a todos. Pero sin la base, yo creo que es como, primero el hook inicial, pero siempre es como el problema, el mercado que tiene ese problema, es decir, qué escala tiene ese problema, cuál es la solución que yo brindo y el equipo. O sea, eso Bien. sería como la base para Bien. cualquier Mínimo. pitch deck Bien. Mínimo. y que lo vemos mucho en los founders con los que trabajamos, que muchas veces quieren agregar más cosas o agregar más de la tecnología de la solución. Y a veces simplemente hay que dar un mensaje claro sobre cada tema y después profundizás. Sí, tal cual, porque esa primera oportunidad que capaz que te dieran una reunión con un investor, no, o sea, va a ser eso de, bueno, conseguir esa atención. Después podemos avanzar a una segunda instancia capaz en la que profundizamos sobre la tecnología. Pero el investor no tiene idea. Tomo lo que mencionaron las dos, quizás en común, en el sentido de, no te hagas una presentación de 35 No. diapositivas. No, cada vez, sino que las hacen. Claro, hacerlas más piden cortas Sí. y enfócate en tu
en tu ventaja competitiva, por así Exacto. decirlo, en el Sí. sentido, ¿qué es lo más fuerte que tenés? Sí. El problema, que es un problema gigantesco que Sí. te diste cuenta Sí. vos solo únicamente, bueno, Sí. genial, difícilmente sé, pero che, el equipo, tenés al gerente de meta metiéndose, bueno, está bien, hacerle foco a eso, pero resaltar y condensar, por así decirlo, Sí. en lo Después, más obviamente, destacable. que el deck se vea Muy profesional. prolijo, profesional. O sea, como que haya una consistencia. O sea, todo eso son todos los mini factores que van a contribuir a que A mí vos una vez te me veas más corrigieron, pro. me corrigieron en el deck que el signo USD, en uno le ponía U pesos D, en el Sí. otro UD pesos. Y Son, después obviamente ese es el ojo, pero son los mini detalles como, respeto los márgenes, el mismo tamaño para los titulares, el texto es el mismo, uso una paleta que es tipo, haya como una consistencia, que las imágenes, si yo pongo imágenes, es un mock-up que se vea súper pro, o sea... Sí, mientras Sí. más alineado esté y más profesional y más prolijo, también es como percibido menor el riesgo que tiene una startup que te recién está transmite comenzando. implícitamente cierto profesionalismo, Sí, cierta exacto. seguridad que, Sí. ni siquiera o sea, se siente, no Sí. es que está... Sí, y también pasa muchas veces que hay grandes ideas o soluciones, pero no son comunicadas de la manera correcta y se pierde eso. Totalmente. Y ahí en lo que decía déficit de atención, Total. Delphi, me está robando la introducción de mi deck. Lo primero pregunta es, ¿te acordás del último reel que viste? Porque no creo que se acuerden. Y después justamente el problema que atacamos un poco es el déficit de atención y la baja conversión en redes sociales por esto, exceso de contenido, falta de atención y todas esas cosas. Sí. Y hablando de esto que mencionaba también Delphi, era lo de estar atento a oportunidades, estar viendo, haciendo un poco de benchmarking. ¿Qué marcas quizá ustedes ven que dicen, che, estas la rompen, o sea, estos hacen todo bien? Tanto en startups como quizá más corpos. ¿Cuáles admiran en su trabajo de Sí. Bueno, nos gustan un montón de compañías. Sí, y de en distintas términos- industrias. Nos gustó mucho una compañía que se llama Clay, que es una compañía que acaba de cerrar una serie, no sé, terminaron siendo 2.3 valuada. billones. Sí, 2.300 millones de dólares, una cuestión así. Es básicamente apunta a equipos de go-to-market de empresas grandes, o sea, para venta, y es una tool que, bueno, arrancó, pero digo, una tool de ventas básicamente, con IA. Tiene, o sea, una identidad visual súper particular que sale de lo que es generalmente lo que es en la industria que es muy tradicional, que es el B2B, sobre todo cuando vos le estás vendiendo, está bien, ellos ya están en una instancia en la que le venden a muchos verticales, pero digo, por lo general el B2B es más tradicional que B2C, y ellos tienen una identidad, que, o sea, clay es arcilla en inglés, y armaron toda una identidad que son como formas armadas con arcilla. Entonces encontraron ese punto de equilibrio entre, algo súper memorable, algo distinto, se destaca del resto, pero, o sea, sigue siendo súper claro en su mensaje y todo para, o sea, hablar de lo que hay que decir para cuando le estás vendiendo a empresas de esa índole. Yo te voy a hablar de que, tipo, de la seguridad de mi solución, de que es HIPAA y SOC 2, que ellos compliant, y bueno, no sé, es súper particular, ¿no? O sea, nos encantaría a veces tener ese cliente que quiere hacer ese... que quiera arriesgar un poquito más. Que siempre es un riesgo, ¿no? En todo, digo, es una apuesta, uno parte como de una apuesta y una hipótesis. Y yo eso creo que aunque seas McKinsey que viene y te dice, ya hicimos este estudio de mercado de job, sigue siendo un poco una apuesta. Sí, de ahí sale también Totalmente. cuando hay algo distinto se nota porque apostó a algo distinto. Sí, o sea, yo creo que la frase no hay nada como la mala publicidad aplica en el sentido de que si salís haciendo algo que da cringe o que no va con tu industria, un poco que decís, che, está haciendo papelones este tipo, pero te termina quedando porque por lo menos está haciendo papelones, digamos, ¿no? Bueno, pero eso... No digo que esté bien hacer papelones. No, pero digo- eso digo, o sea, si lo estás pensando o sea, en términos de una empresa B2B, no sé si, o sea, digo, ahí hacer un papelón no sé si te va a traer clientes. Bien, Capaz te cuesta más caro. bien. O sea- bien. Entonces sí existe la mala publicidad. O el mal mensaje, por lo menos. Sí,
Sí, Bien. yo creo que sí. Bien, sí, bien. sí, sí. Y ahí, Sofi, vos mencionabas la industria. ¿Qué industrias son las que más les divierten, digamos, o con las que más No, trabajan? o sea, de las que más trabajamos, venimos, bueno, son todas, la mayoría de startups tecnológicas. Hemos trabajado mucho con industria de seguros, Insurtechs. insurtechs. Lo cual o sea, la industria de seguros a grandes empresas es súper tradicional. Mal. Sí, sí, sí. Bueno, Eh, Chris no está acá, lamentablemente, porque vive viajando, pero él trabaja en el Sí. fondo corporativo de Sancor Seguros, digamos. Claro. Sí. Y me dice todo lo mismo, que es súper tradicional. Mal. Pero bueno, también es como que justo nos estuvimos topando, no sé, ahora con una organización que tiene más de 50 años, que le hicimos todo el rebranding y como que también fue como, tienen todas personas que trabajan en realidad en otras empresas de seguro grandes y acá trabajan ad honorem. Y es como ir rompiendo cada vez un poquito más esa tradicionalidad. Sí, encontrar el balances. balance. Ujú. No, o sea, nosotros siempre estamos abiertos a cualquier industria, o sea, siempre, obviamente, de vuelta, o sea, nunca vamos a ser nosotros la experta en la industria. Ahí es cuando yo decía, el cliente es el que nos va a como compartir, interiorizar más en eso. Y obviamente, cuando arrancamos vamos a hacer un research, pero no, nos encanta el desafío de todas. Ahora capaz que vamos a empezar un proyecto que nada que ver, que es una app para collect data con gamification y, o sea, nada que ver a lo que venimos haciendo. O sea que, no, Y abiertas a volviendo todo. a tu pregunta, perdón, creo que también lo que me divierte es ver cómo crecen empresas nuevas que antes, o sea, digamos que surgen por los avances de tecnología. Por ejemplo, Deal, que es una plataforma de payroll global, que antes quizás sin la pandemia o hubiese existido después, pero el crecimiento que tuvo es impresionante. Bueno, y me gusta seguir de cerca como ese tipo de startups que van creando algo nuevo, van creciendo y apuestan. Otra empresa que la veo, la estoy viendo así, digo, yo si tuviese plata, ahí pongo plata. Es una empresa que se llama Gumloop, o sea, estuvieron en un cohort ¿Downloop? Gumloop. Gumloop, Gumloop. Creo que son canadienses, estuvieron, me parece que en uno de los cohorts recientes de Y Combinator, pero te das cuenta que son esas empresas que vienen, o sea, ya levantaron una serie B en nada y están exponencialmente creciendo, pero gente muy comprometida adentro, te das cuenta. Sí, cuando como ya será, empiezan así... como hoy ya es Figma, pero lo fue en su momento, ¿viste? Y ahí, Sofía, ¿alguna que vos admires? Puede ser startup o corpo, digamos. Admires o que te guste lo que hacen, digamos. No, creo que también como que está como muy bien prolija como en su user experience es Wise. Creo que funciona muy bien, como que sus mensajes son muy claros, que También una entidad súper fuerte. sí. Muy bien. A diferencia de PayPal, que no quiero hablar mal de nadie, Que pero hizo un que rebranding reciente. le hacía falta, porque yo lo uso de vez en cuando y, Dios mío. Claro, o sea, y es no, como y decir, Wise es una experiencia que es un placer. Mira, Sí, PayPal hizo un rebranding hace, creo que el año pasado o este año, que obviamente creo que se lo hizo uno de los estudios más importantes del mundo, creo que fue Pentagram, Sí. que es un estudio, bueno, ya está en casi todo el mundo, pero con base en Nueva York. Sí, es muy interesante ver esos casos y cuando ves el caso en sí, aparte en lo que es branding, que vos decís, como esto... nada que ver con el user experience. Después no sé cómo se tradujo al Totalmente. user experience, lo que sea, pero vos decís, hay mucha simplicidad, pero ahí sí que obviamente tiene que haber estudio atrás, Sí, lo que sea. te digo que para mí dos de los que más me gustaron este año fue todo el lanzamiento de las nuevas soluciones de Figma, desde cómo fue su lanzamiento, de sus keynotes, las presentaciones, hasta la plataforma en sí, y también Airbnb. Ambos hicieron como cambios, en algunos muy sutiles, o smooth me sale, pero que tienen como un gran impacto en la identidad y en la experiencia del usuario. muy bueno. Ahí, chicas, nos quedan 2 o 3 minutos, así que no sé si vieron hasta el final del capítulo que vieron, pero la pregunta que nos gusta hacer es ¿qué recomendación le darían a un emprendedor
que está empezando, más o menos está ahí largando su emprendimiento, desde el punto de vista del branding o identidad o storytelling? Yo creo que es siempre eso, tratar de ponerse en los zapatos del otro, o sea, del que le vas a estar hablando, no de lo que yo quiero decir, porque lo que yo tengo, sino eso, como tratar de estar en los zapatos del otro, al que le vas a Ya hablar. sea un futuro cliente o inversor, pero sí, creo que eso es el consejo más valioso. Y eso, sí, eso va a toda la experiencia, pero a veces, o sea, una vez de golpe ve identidades visuales, por ejemplo, que vos decís, che, a mí no me gusta eso, o mismo cuando la tenés que crear vos, decís como, che, no es lo que más me copa, porque no es lo más cool o lo que sea, pero en realidad lo que tiene que importar es que le sea relevante a la persona a la que, o sea, a la que le estás vendiendo. Así que es eso, es siempre tener... Me gusta, lo tomo y agrego hacer la tarea de conocer los zapatos de la otra persona. Sí, Entonces, sí. che, si va a hablar con un inversor, Obvio. sabe que conoce que le gusta, conoce qué hace, Sí. conoce... Eso te va a dar las respuestas empatizar. de todo, de los canales que debes usar, de cómo hablarle, cuáles palabras utilizar. Mientras más te pongas los zapatos y más conozcas tu audiencia, con mayor claridad va a salir tu comunicación en todos los aspectos. Y ahora, Sofi, te toca dar otra respuesta. En esta acompañaste nada más, así que... Haceme de vuelta la pregunta. ¿Qué recomendación le darías a un emprendedor que está empezando con su startup? Puede ser desde el punto de vista de visual, branding o storytelling, digamos. Además de que practiquen el storytelling, digamos, porque es quizá un poco pasado por alto y es bastante importante. Para mí es que primero es validar la idea. O sea, no hacer una startup o largarse a hacer una startup simplemente porque uno piensa que se le ocurrió una gran idea, sino validar si efectivamente eso tiene escala, ese problema, si le sucede a un número grande de personas, y después salir a validar eso. Última pregunta, ¿algún tip o algún consejo para validar? ¿Alguna Hablar, herramienta? preguntar y hablar. O sea, es muy importante perder la vergüenza y perder el miedo y acercarme con las personas que sea necesaria, porque siempre que uno sea amable, el otro va a estar abierto a responder. Sí, es verdad. Eso, o sea, digo, en términos de el que no arriesga no gana, bueno, creo que así en la vida. Hay que salir a veces empujarse a salir de zonas de confort. Te agrego una cosa que... No lo tratamos de recordar toda la Sí, vida. sí, obvio. Esto como autoconsejo sí. también. No, Ejercicio haz lo que perso- digo, no lo que hago, Es un totalmente. ejercicio personal, obvio. la Pero ley de justo vida. ayer veía como un video que hablaba de eso de la generación Z, que cada vez estamos más Ahora que acostumbrados a... tengo que- Sí. No, todavía no hay nada. Podemos usarlo. Cada vez estamos más acostumbrados, viste, a usar teléfono, pantalla y comunicarnos menos hasta en un colectivo, en cualquier espacio social, no hablamos con el otro. Entonces lo vemos con más lejano, pero es mucho más simple de lo que uno piensa y la información está ahí. Coincido. Chicas, muchísimas Gracias. gracias. La verdad que ha Un sido placer. un ¿La lujo. pasaste bien con nosotras? La pasé muy bien, se pasó rapidísimo la hora y les robé prácticamente una consultoría gratis, así que muchísimas Obvio. gracias. Bueno, gracias un a gusto. vos, un placer. Igualmente, Muchos la pasamos éxitos. re bien. Sí. Fue nuestra primera experiencia que nos entrevisten como Finis Estudio, Sí. así que... Bueno, felicitaciones, Gracias. pero mañana tienen otra. Mañana tenemos así que otro. Publicitamos ahí. Online Primera, en pero no LinkedIn. Online en LinkedIn, búsquennos. pasen el chivo. ¿A qué hora es? A las 12:30 Argentina. Sí. Perfecto, así que mañana no se lo pierdan Nos y a encuentran nosotros nos vemos. en finisestudio.com. Perfecto, y el La podcast página sale web. en LinkedIn. Sí, sale en Sí. LinkedIn. Perfecto, Nos encuentran perfecto. también en LinkedIn como Finis Estudio. Bueno, Excelente. gracias, un placer. Gracias a ustedes, chicas, y con el resto nos vemos el miércoles que viene. Chao, chao. Adiós.